Y antes de comenzar la clase de hoy, voy a brindarle cierta información. No sé si le avisaron, pero ya desde el día 11 de julio se va a volver a la presencialidad. No sé si los demás compañeros ya le indicaron. Sí, en antes fui al instituto y ahí me supieron de eso. Bueno, entonces ya, o sea, esa semana habrá la presencialidad. Bueno, vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos para hacer parte práctica, ¿no? Allá en el instituto tengo justamente unos contactores, tengo, creo también tengo unas luces y vamos a trabajar con eso para hacer pequeñas prácticas de control, ¿no? Entonces, bueno, eso era para informar el primero. Y también, antes de pasar a... Ya tenemos la última hora, ¿verdad? Ajá, Ya, mañana le va a habilitar un cuestionario para que lo hagan en ese tiempo, ¿no? Un cuestionario listo. sobre contactores, déjenme ver si lo tengo habilitado. Sí, bueno, déjenme habilitarlo de una vez. O sea, dejarlo visible para el día de mañana, ¿sí? Sobre lo que hemos hablado y lo que es simbología. Mm, cuatro, eh, tengo un momento para terminar de... Sí, es sobre contactores y pulsadores, ¿no? Voy a habilitárselo desde las 18 horas hasta las 22, para que usted lo haga en cualquier momento de ese tiempo. Vamos, un- Creo que solamente es una hora. Ya, julio 18 para la 22. Entonces, para que haga eso el día de mañana, ¿no? Y cualquier duda me escribe nomás, ¿no? Ya, te vas a lo visible. Para eso va a estar visible. Sí, va a ser una tarea, pero esa lo vamos a dejarla para la siguiente semana. Aquí, aquí lo oculto. Mostrar también. Ya, ahora sí, vamos por la parte de simulador, ¿no? Baje la versión V3 porque en esa otra versión pues, tuve problemas por la parte de configuración, aunque no sé por qué me salen, bueno, no sé cómo modificarle el idioma. Acá me sale en otro idioma diferente, creo que es dependiendo de la página que la baje, pero bueno. Esa página que usted me mandó donde yo descargué, o usted no me mandó, bueno, no sé, pero me mandaron y ahí No, me no. salió de una vez una versión español y ahí se descarga eso No, y por me ejemplo, sale en esta versión español. que está aquí, la acabo de descargar justamente porque pensaba que era, la que tenía ayer era la 4, no esta es la 3, ¿sí? Pero ayer en la 4 no me permitía, por ejemplo, configurar ciertas cosas. Se me abrió una ventana y está en inglés. Pero en esta de acá creo que es italiano que me sale, no sé por qué, pero bueno. Pero sí puede abrir las configuraciones, eso es lo que me importa, ¿no? Aquí en archivos, en español creo que dice archivo aquí y aquí configuraciones. Y me da ciertas opciones, ¿no? Cambiarlo, el tipo de formato de hoja, el tamaño, lo que yo le decía para imprimir, ¿no? Aquí yo, o sea, al momento de pasar la PDF, ¿sí? Desplazamiento en X y en Y, yo voy jugando en esto de aquí.
Por ejemplo, a ver, aquí en inglés, vista previa. Ya, a ver. Aquí creo que le sale aquí, ¿cómo le sale aquí en la segunda opción, modificación? Editar. Ya, editar. Ahí en editar, en el último creo que dice cajetín. ¿No? ¿Cómo tiene? Ajá, sí, Ya, cajetín. ya, entonces ahí, eso es justamente para llenar los datos, ¿no? Nombre, fecha, primera fecha, por ejemplo, hoy día es 30, 06, 22. El nombre que lo dibuja y la persona que diseña. Siempre en los planos solamente va la inicial del nombre y el primer apellido. Sí, diseñado y aprobado por o verificado. 06.22 T.plus. Si lo quieres centrado, al costado izquierdo o derecho, el nombre de la entidad en este caso dice Luis Tello. El título, va a colocarlo clase 1, auto. Clase 1, cadecivo. Ok, entonces, ya automáticamente todos esos datos se llenaron en la parte inferior. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, cuando le envío una tarea, lo llena de esta forma, ¿no? Y en la vista, por ejemplo, si yo lo ubicara, lo guardara en PDF tal como está aquí, ¿sí? Sé cómo sale. Ajá, Entonces, está muy pequeño. Y entonces yo esto aquí lo puedo ir trabajando, ¿no? El tamaño de la hoja, por ejemplo, la posición aquí en archivo, configuración, el formato voy a colocarlo A3, ok. Voy a nuevo archivo, creo que dice pista, algo parecido. Este punto aquí. Voy a seguir cambiando, por ejemplo, formato A3, A4 horizontal. Vamos a ver cómo queda aquí en el A4 horizontal. Entonces tengo que manejarlo con los ejes. Configuración. Y por ejemplo, le aumentar X, eje X es horizontalmente y eje Y verticalmente. Por ejemplo, si yo le ubico aquí 10 en el eje horizontal, ¿ya? Se cuenta que se movió un poquito del filo, estaba ajá. pegado adelante. Voy a colocarle más, para que sea más visible. A ver, archivo, configuraciones. Voy a colocarle 50. 50. Ok. Archivo. ¿Sí? Entonces ya se movió un poco más. Yo puedo aumentarle el tamaño del cajetín también. Le voy aquí a archivo, configuración aquí en escala. Voy a colocarle escala 3, por ejemplo. ¿Sí? Ahora quedó muy grande. Escala 2, configuraciones. Bajarle en 2, colocarle el número, 2. Ok, archivo. ¿Sí? Ahora hacia aquí. Ahora voy a cambiarle la posición de la hoja, creo que sí, el archivo, configuraciones, aquí, vertical. A ver si cambia algo, ¿ya? Tengo que hacerlo un poquito más pequeño, 1.5.
1.5. Entonces hay que ir jugando con eso, ¿sí? Tocaría bajarlo un poco de las Y, ¿no? De esta parte de aquí. 1.2 y bajarle la Y 50. A ver. 1.2. Y aquí en la Y voy a colocarle también 50. 50, que es la parte vertical. Entonces, mire, ya está más centrado. Me falta cambiar la posición de la hoja, pero bueno. Hay que ir jugando así para que quede centrado este, el cajetín, ¿no? Que es importante. Hacerlo un poquito más grande, ¿no? Y ahora la parte del diseño. Vamos a hacer un poco de diseño. Vamos a hacer, por ejemplo, una práctica. Y, por ejemplo, vimos el encendido de un solo motor, colocándole dos luces piloto. Ahora, sí entendí el funcionamiento del contactor, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un sistema que me pide lo siguiente? ¿Sí? Que en el sistema tengo dos motores. M1 y M2. Y dice, cuando presiono y suelto un pulsador, a ver, disculpe, pulsador de C1, los motores se encienden. Y cuando presiono un S0, un S0 se apaga. ¿Qué debería hacer para llevar a cabo este diagrama, Shirley? ¿Qué debería hacer? ¿Qué es lo primero que debo analizar? ¿Me escucha? Sí. ¿Qué Estaba debería leyendo. analizar primero? A ver, entonces, cuando presiono el computador. Los motores van a estar conectados, que van a funcionar al mismo tiempo. Debe Ya, haber un yo switch. lo primero que haría es ver en el enunciado qué elementos necesito. Lo que se ve, lo que es visible, ¿no? Por ejemplo, me Dos dice motores. un M1 y un M2, entonces necesito dos motores. Voy a suponer que son trifásicos. Entonces, cojo y ubico los motores. Están un motor y otro motor. Escape, uno se llama M1 y el otro se llama M2. Ya tengo esa parte ahí. ¿Qué más necesito? Un pulsador Dice un pulsador S1 y un S0. ¿El S1 qué será? ¿De paro o de marcha? de marcha. De marcha, ¿por qué? Porque cuando se presiona y suelta, se enciende. Entonces necesito uno de marcha. Voy aquí, eh, esta es la de marcha. No lo ve, paro, pulsante. Ay, qué configuración. Voy a colocarle así, porque no se ve. Esta que esté de aquí, el NA. ¿Por qué no está? A ver, déjame abrir el otro simulador.
Esta versión. No está el marcha en ese. Ese NA a mí me aparece NANC. No, pero debe aparecerle uno con solamente NA, Ya. porque es Sí, sí me solamente, aparece. acá no aparece. Creo que es la versión. Pero ya voy a abrir el otro para 49. Es que tenía y es que creo que ese sí tiene. Ya se ve, a ver, este de aquí, este no es. De momento, déjeme abrir el otro. Listo. El 4. Versión 4.0. Ya. Ya está aquí el de ayer. Está en inglés ahora. Pero bueno. Entonces, a ver, el primero eran dos motores, ¿verdad? A ver, los motores. Motores. Sí. M1 y M2. Y dos pulsadores, uno marcha y uno paro. Mira, por ejemplo, aquí ya sí me salen esto de aquí. Esto no estaba, no sé por qué. Marcha y paro. Este sería S1, marcha, y S0, paro. No, eso es lo que me es. Bueno, estaba visible en la orden. Ahora analicemos el funcionamiento. Decía que cuando yo presiono y suelto el S1, los dos motores se encienden. Y cuando presiono el S0, los dos motores se apagan. ¿Qué más necesito para que se cumpla este diagrama, este sistema? ¿Qué más necesito? Dice que cuando presiono este S1, presiono y suelto el S1, los dos motores se encienden. Presiono el S0, los dos motores se apagan. S1 y S2 ya serían los pulsadores, ¿verdad? S1 y S0, sí, ya están los pulsores. ¿Qué más Eso, necesito? S1 y S0. Ya ubiqué lo que decía bueno, lo que estaba visible en la orden, la orden, pero para que funcione, ¿qué más necesito? Ponerle una fuente de alimentación. Ya, bueno, la fuente de alimentación. Para el caso de la parte de mando, pasemos monofásica, fase y neutro. Y para la parte de los motores trifásicos, tres fases. Ya, la fuente. ¿Qué más? Escucha la orden. Cuando presiono y suelto, los motores se encienden. Presiono S0, los motores se apagan. Entonces, si cuando digo presiono y suelto, es un sistema de clavamiento. Es decir, estoy presionando, alimentando una bobina, a lo que suelto se enclava y se mantiene energizada, permitiendo que los contactos principales de los motores estén conectados. Entonces, necesito, por este caso, un contactor.
¿sí? Necesito un conector, necesito una bobina, ¿sí? Que va a permitir el mando de los motores. Los contactos principales de esta bobina, este se va a llamar K. Los contactos principales, aunque debería ser independiente, pero bueno, creo que le doy una sola. De esa bobina se llama K. Y para hacer el enclavamiento necesito el auxiliar. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de auxiliar necesito para hacer el enclavamiento? Me olvidé. Un NA, ¿sí? Ya. Necesito un NA que forme parte de la misma, del mismo contactor, es decir, la misma bobina. Se va a llamar K. ¿Sí? Entonces procedo a conectar. La parte de potencia es fácil, ¿no? Entonces, cojo aquí 3 cables, conecto. Y a la salida de los principales, conecto los 2 motores, ¿no? Quería ser independiente, pero bueno, vamos solamente para cuestión de funcionamiento. Conecto la salida, ¿sí? Con la entrada del motor. Un punto, 2 puntos, ya. Ahora la parte de mando. Sí, primero va el del paro porque gobierna todo. Paro, sí. Va conectado a la fase de la salida. Va al pulsador, ¿ya? De la salida del pulsador va a la bobina. Y de la salida de la bobina va al neutro. No se olvide que este de aquí, el auxiliar, ubicamos de forma paralela a la bobina. Entonces, lo ubico aquí. Disculpe, en paralelo al pulsador, al marcha. Lo ubico aquí, hago un puente. Después mucha línea, pero no pasa nada. ¿Sí? Y de la salida va a la bobina. Lo que yo le decía ayer, un circuito de enclavamiento básico. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es cuando presione el pulsador, la bobina se va a alimentar. Producto que se alimenta en la bobina, este se va a enclavar y la bobina se va a alimentar por este costado de aquí. Cuando se alimente la bobina, lo que también va a pasar, estos contactos principales se van a enclavar y va a permitir que le pase la alimentación a los motores. Cuando presione el S0, corta la alimentación de la bobina, esta se desconecta y los contactos principales vuelven a su posición inicial y los motores llegan a apagarse. Debería funcionar de esa manera, ¿sí? Presiono suelto, se mantiene clavado y cuando presiono el S0, se corta la alimentación y los motores se apagan. Entonces, hice lo mismo de ayer, solamente que lo aumenté, si se da cuenta, un motor, ¿sí? Usted tenía esa parte, Chile. ¿Mande? ¿Sí entendió? Solamente lo aumenté un motor, ¿ya? Ya. Ahora, si quisiera hacerlo independiente, para que usted lo analice, va a tener un pulsador más, un pulsador que se llama S2, ¿sí? Va a ser, usted lo va, bueno, lo va a hacer en casa, ¿no? El S1 solamente me va a servir, eh, el S1 solamente va a servir para
para que funcione el primer motor, ¿sí? Y otro pulsador que se llama S2 me va a servir para que funcione el segundo motor, ¿sí? Con S1 presionando y soltando se prende el primer motor. Con S2 presionando y soltando se enciende el segundo motor. Y cuando presiono este S0 se apagan los dos motores. Aquí apaga, ¿sí? Entonces para que, bueno, si aún nos alcanza el tiempo, lo culmine, o si no, en la siguiente clase, pues que lo hacemos, ¿no? Entonces, entendido lo que quiero que hagan, ¿no? Con presionar solamente este S1, se siente solamente el primer motor. Presionando y soltando el S2, se siente el segundo motor. ¿Qué debería O hacer? sea, que cada motor tenga su, Su pulsor su, 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 independiente. su Para pulsador. Ya. encendido, pero para apagado es el mismo. ¿Qué debería hacer? Debería quitarle algo, aumentar algo. Analice. E intente hacerlo en su computadora en casa, ¿no? Ya. Entonces, mire, analice y mire qué elementos necesita añadir o quitar. ¿Me puedo esperar un ratito? Voy a retirar algo que me traen. No hay problema, vaya. Ya, listo. Ya regresé. Ya. Continúa haciendo el ejercicio y cuando se culmina me avisa. Si no, haciendo clase lo analizamos. Listo. ¿Sí? Ya.